Buenos días, mi nombre es Walter Yepes, perteneciente a la Corporación Universitaria Unir Remington. En este caso voy a exponer la tarea de la unidad 3 de la materia de Ingeniería de Software 2, donde decía que había que revisar los tres temas de la unidad: planificación de proyectos de software, administración del riesgo en los proyectos de software y medición en los procesos de ingeniería de software. Elegir uno de estos temas y realizar una presentación de 10 a 12 minutos de este tema. En este caso yo elegí el tema de planificación de proyectos de software. ¿Sí? En este caso, la planificación de proyectos de software, para entender un poco, es un proyecto de software, es la metodología completa de avance de programación, desde la recopilación de requisitos hasta la prueba y el soporte, complementada por los procedimientos de ejecución en un periodo específico para lograr el producto de software previsto. Es el proceso de gestión para la creación de un sistema o software, en el cual se encierra un conjunto de actividades. Una de ellas es la estimación. Estimar es escuchar un vistazo al futuro y aceptar resignado cierto grado de incertidumbre. Necesidad de gestión de proyectos de software. El desarrollo de software es una especie de todas las corrientes nuevas en los negocios mundiales, ¿sí? Esto se está usando hoy en día en todo el mundo. Y casi no hay participación en los elementos de programación de la estructura. La mayoría de los elementos de programación están personalizados para adaptarse a las necesidades del cliente. El más significativo es que la tecnología subyacente cambia y avanza de manera tan general y rápida que la experiencia de un elemento puede no estar relacionada con el otro. Todos estos imperativos comerciales y ecológicos conllevan riesgos en el desarrollo de software. De ahí que sea fundamental gestionar proyectos de software de forma eficiente. El gerente de proyectos de software. Vamos a empezar por este paso, que es uno de los más importantes. Es el administrador de software, que es el responsable de planificar y programar el desarrollo del proyecto. Ellos administran el trabajo para asegurarse de que se complete con el estándar requerido. Ellos monitorean el progreso para verificar que el evento esté a tiempo y dentro del presupuesto. La planificación del proyecto debe incorporar los aspectos principales como la programación de la estimación del tamaño y los costos, el seguimiento del proyecto y la evaluación de la selección de personal y la gestión de riesgos. El gerente de proyectos de software también puede planificar un proyecto de software exitoso. Debemos comprender también el alcance del trabajo por completar, análisis de riesgo, los recursos obligatorios, el proyecto a realizar, el registro de ser seguido. La planificación de proyectos de software comienza antes del inicio del trabajo técnico. Los distintos pasos de la planificación de estas actividades son estos que vemos aquí en el gráfico, que son la estimación del tamaño del proyecto. Este va enlazado con los costos de estimación y el tiempo de ejecución, el tiempo estimado de desarrollo, que a su vez estos dos están enlazados con los recursos requeridos. Entre ellos están los recursos humanos y demás recursos de hardware y software que podamos necesitar. A su vez, recursos están enlazados con la programación de proyectos, ¿sí? Ya es entrar como tal a programar el proyecto. Todo esto va muy enlazado y ya veremos cada uno de los pasos. Las estimaciones. Vamos a empezar con este punto. Al estimar tomamos en cuenta no solo del procedimiento técnico a utilizar en el proyecto, sino que se toma en cuenta los recursos, costos y planificación. El tamaño del proyecto es otro factor importante que puede afectar la precisión de las estimaciones. A medida que el tamaño aumenta, crece rápidamente la interdependencia entre varios elementos del software. La disponibilidad de información histórica es otro elemento que determina el riesgo de la estimación. Objetivos de la planificación.
El objetivo de la planificación del proyecto de software es proporcionar un marco de trabajo que permita al gestor hacer estimaciones razonables de recursos, costos y planificación temporal. ¿Por qué temporal? Porque es casi imposible desde el principio del proyecto ya dar una estimación al 100% concreta de todo lo que se puede gastar, ¿sí? Entonces este proceso va evolucionando a medida de que se va avanzando en el proyecto y debe ser actualizable cada vez que se deba o se tenga organizado. Estas estimaciones se hacen dentro de un marco de tiempo limitado al comienzo de un proyecto de software y deberían actualizarse regularmente a medida que progresa el proyecto. Además, las estimaciones deberían definir los escenarios del mejor caso y peor caso, de modo que los resultados del proyecto puedan limitarse. El ámbito de software describe la función, el rendimiento, las restricciones, las interfaces y la fiabilidad. Se evalúan las funciones del ámbito y en algunos casos se refinan para dar más detalles antes del comienzo de la estimación. Las restricciones de rendimiento abarcan los requisitos de tiempo de respuesta y procesamiento. Identifican los límites del software originados por el hardware externo, por la memoria disponible y por otros sistemas existentes. Los recursos. La segunda tarea de la planificación del desarrollo de software es la estimación de los recursos requeridos para acometer el esfuerzo de desarrollo de software, herramientas como pueden ser hardware y software y componentes reutilizables. Las personas también cabe aquí entre los recursos y cada recurso queda especificado mediante 4 características que son descripción del recurso, informes de disponibilidad, fecha cronológica en el que se requiere el recurso, tiempo durante el que será aplicado el recurso. Los recursos humanos. La cantidad de personas requeridas para el desarrollo de un proyecto de software solo puede ser determinado después de hacer una estimación del esfuerzo de desarrollo, por ejemplo, personas mes o personas años, y seleccionar la posición dentro de la organización y la especialidad que se desempeñará cada profesional. Los recursos de software reutilizables, que pueden ser cualquier estudio sobre recursos de software, estaría incompleto sin estudiar la reutilización. Esto es la creación y reutilización de bloques de construcción de software. Tales bloques se deben establecer en catálogos para una consulta más fácil, estandarizarse para una fácil aplicación y validarse para la también fácil integración. Los recursos de entorno. El hardware proporciona una plataforma con las herramientas software requeridas para producir los productos que son el resultado de la buena práctica de la ingeniería de software. Un planificador de proyectos debe determinar la ventana temporal requerida para el hardware y el software y verificar que estos recursos estén disponibles. La estimación del proyecto de software. Un gran error en la estimación del costo puede ser lo que marque la diferencia entre beneficios y pérdidas. La estimación del costo y del esfuerzo del software nunca será una ciencia exacta. Son demasiadas las variables humanas, técnicas, de entorno, políticas y que pueden afectar el costo final del software y el esfuerzo aplicado para el desarrollo. Opciones posibles de estimación. Deja la estimación para más adelante. Obviamente podemos realizar una estimación al 100% fiable después de haber terminado el proyecto. Base las estimaciones en proyectos similares ya determinados. Debe utilizarse también técnicas de descomposición relativamente sencillas para generar las estimaciones de costos y esfuerzos del proyecto. También debe desarrollarse un modelo empírico para el cálculo de costos y esfuerzos del software. La estimación basados en procesos. Es la técnica más común para estimar un proyecto. Es basar la estimación en el proceso que se va a utilizar, es decir, el proceso se descompone en un conjunto relativamente pequeño de actividades o tareas
y en el esfuerzo requerido para llevar a cabo la estimación de cada tarea. Se deben mezclar las funciones del problema y las actividades del proceso. Como último paso se calculan los costos y el esfuerzo de cada función y la actividad del proceso de software. Tiene diferentes modelos de estimación. Los modelos empíricos, donde los datos se soportan. La mayoría de los modelos de estimación obtienen una muestra limitada de proyectos. Por esta razón, el modelo de estimación no es adecuado para todas las clases de software y en todos los entornos de desarrollo. Por lo tanto, los resultados obtenidos de dichos modelos se deben utilizar con prudencia. El segundo caso es el modelo de COCOMO, ¿sí? Donde Barry Boehm, que fue como el creador de esto, en su libro clásico sobre economía de la ingeniería del software, introduce una jerarquía de modelos de estimación de software con el nombre de COCOMO, modelo constructivo de costos. El modelo COCOMO, ¿en qué se basa? Pues hay prácticamente 3 modelos, donde la jerarquía de modelos está constituida por los siguientes. El modelo número 1, el modelo COCOMO básico, calcula el esfuerzo y el costo del desarrollo de software en función del tamaño del programa, expresado en las líneas estimadas. Este es el primer modelo y cómo se puede basar. El modelo 2, el modelo COCOMO intermedio, calcula el esfuerzo del desarrollo de software en función del tamaño también del programa y de un conjunto de conductores de costos que incluyen la evaluación subjetiva del producto, del hardware, del personal y de los atributos del proyecto. El modelo 3 es el modelo COCOMO avanzado, que incorpora todas las características de la versión intermedia y lleva a cabo una evaluación del impacto de los conductores de costos en cada caso, análisis, diseño, etc. El proceso de ingeniería de software. Bueno, y hasta aquí ya la presentación del trabajo. Aquí dejo las referencias bibliográficas donde me puede basar y apoyar para hacer este trabajo. Muchísimas gracias y hasta luego.